3:05 de la tarde, y ya llegó Jime Fontana, que vino a acompañarme un ratito, a contarles un poco quién es, ¿sí? Qué es lo que hace, y más luego presentar su columna, ya hecha y derecha. ¿Cómo estás, Jime? Bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Linda voz, linda ella, una genia. Todas flores. Todas flores porque te las mereces. Muchas gracias. Jime, contémosle un poquito a la gente a qué te dedicas. ¿Qué nos vas a estar contando? O sea, ¿a qué te dedicas? Bueno, ¿a qué me dedico? Sí. Yo soy politóloga, licenciada en Ciencias Políticas. Soy fundadora de una consultora que se llama Concilium Consultora. Uh-huh. Me especialicé en lo que es comunicación política y en campañas electorales. Y me dedico a estudiar y trabajar con la política, y lo cual no quiere decir que es con los políticos. No, Pero la bueno, política en general. La política en general. Soy una apasionada de la política, así que bueno, les vengo a contar la parte más divertida de la política. Sí, porque me tenés que educar a mí. Vos tenés que hacer de cuenta que me estás educando a mí, que soy bastante ineducable, pero no, parece, pero no soy. En realidad me interesa, pero me cuesta. Así que en realidad, buenísimo que me puedas explicar y abrir un poquito más los ojos. Perfecto, vamos a encontrar la parte linda de la política. Por eso, totalmente. Sí. Y están pasando cosas. Novedades. ¿Hay novedades? Sí, hay novedades. Bueno, se oficializó el calendario electoral, que esto quiere decir que todos los argentinos van a tener que ir a votar a presidente, a las internas, el 13 de agosto, que se votan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, eso significa las PASO, y el 22 de octubre se votan las generales. Ok. Esas son las fechas, así que bueno, anótenselas. ¿Me dijiste cuánto de agosto? ¿20? 13 de agosto y 22 de octubre. Y 22 de octubre. Son las dos fechas que todos vamos a tener que ir a votar. Jimé, te hago una pregunta ya fuera de guión. Sí. Y así. El tema de los candidatos, ¿no? Sí. ¿Ya están los candidatos o todavía cómo va a ser hasta llegar a las PASO? Bueno, el calendario electoral lo que dice justamente es los plazos que tienen los partidos para presentar las alianzas, para presentar los candidatos y para presentar la lista de los candidatos, porque no solamente se elige presidente, sino que también se eligen en algunas provincias senadores y diputados y gobernadores provinciales. Okay. Hay calendarios electorales nacionales, donde todos votamos presidente, y hay calendarios electorales provinciales que no van en relación con el calendario electoral nacional. Ahí te la regalo. Pero eso, si quieres, lo hablamos en otro momento porque van a retar aparte. Son un montón de provincias que votan en otra fecha. Claro. Bueno, está bueno para ir preparando. Sí. Jimé, ¿cómo entraste? ¿Cómo se te ocurrió estudiar politología? En realidad me gustó primero y después encontré la carrera. Me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho algo que no terminaba de entender bien qué era, participaba en todos los modelos de Naciones Unidas, me gustaba como aprender de otras culturas, y de golpe, ¿no?, apareció el tema de las ciencias políticas, que fue una frustración en mi familia porque yo tenía que ser abogada, la carrera como que era tenés que ser abogada. No era muy conocida la ciencia política, empecé como a investigar, a ver que sí había como en otros países más difusión de la carrera. Pasé muchos años que me preguntan, ¿y vos a qué te dedicás? O en las entrevistas de trabajo, ¿y vos qué sabés hacer? ¿no? Ambas preguntas de qué haces, claro, que se entienda. ¿Qué sabés? Porque se estudia en ciencias políticas, porque es algo es como general, claro, para eso ese es como la virtud de estudiar ciencias políticas y el gran defecto, porque yo te digo, yo sé de todo un poquito. Si quiero saber más, tengo que seguir estudiando. Yo de todas las áreas de la ciencia política me fui especializando en lo que es comunicación, campañas electorales y asuntos públicos, pero después tenés los que son encuestas, lo que es geopolítica, lo que es relaciones internacionales, que está dentro de la ciencia política. Entonces es como que hay un montón de ramas, y hoy la realidad es que con las nuevas carreras también tenés todo lo que es carreras de datos y demás que nutren también lo que es la ciencia política, ¿no? O sea, se supone que se basa, en la parte de los datos, ¿no? No solamente en lo que por ahí vemos más en la tele, que es lo electoral y quién es tal y quién es el interno y todo esto. Hay una atrás. Hay un montón de cosas como cómo hacer una política pública y ese tipo de cosas que también lo tendría que, o está dentro del campo de estudio de un politólogo.
Genial. Y la consultora. Sí. Contame un poquito, ¿cómo es la historia? O contame un poquito de la consultora. Te cuento. Sí. Bueno, la consultora nació en pandemia. Ajá. En pandemia yo conocí a mi socio trabajando en una campaña electoral en Tierra del Fuego. Sí. Siempre me había dicho, ¿por qué no hacemos algo juntos? Pero bueno, también era como bueno, el desafío de emprender algo solos, y largarnos solos, era bastante más complejo. Yo me voy a vivir afuera, viví varias veces afuera, porque me gusta viajar concretamente, ese es el tema, me gusta viajar, me gusta esto de empezar de cero en otro lado. Bien. Creo que incorporo otras habilidades que no siempre me surgen estando acá en mi casa. Sí. Entonces, bueno, me fui, me agarró la pandemia y ahí empecé a ver como la necesidad de cosas que sabía, de comunicación de crisis y demás, como de golpe aparecían personas interesadas en esos servicios. Claro. Volví a hablar con mi socio, que ahora está en Taiwán. Ajá. Hermoso momento ver estar en Taiwán. Sí, también trabajando. Y entonces, bueno, empezamos a armar la consultora, que empezó siendo un proyecto entre dos amigos. Y ahora sí ya tiene sus clientes, tenemos nuestros informes y la verdad que, bueno, a mí, te vuelvo a repetir, me gusta mucho la política, pero la política en cuanto a la información, al entender los cambios culturales y demás, esa parte de la política. Claro, no hacerla, digamos, no militarla, ¿no? A ver, pasé, por supuesto. Claro. En algún momento participé en política desde diferentes lugares, pero participar en política no quiere decir ser siempre un militante. Se puede participar de un montón de otras maneras sin la necesidad de, bueno, como se decía antes, ir a pegar carteles, que era como... Claro, en la vieja política era, bueno, voy a pegar carteles, ahora eso ya ni se usa. Bueno, igual, pero bueno, tuitear. Bueno, esa es una nueva manera de hacer política, por ejemplo, de participar de ciertos foros y de determinadas cosas. A mí me gusta toda la parte de la política, entonces es como que tampoco es que denosto los que militan o los que no militan. Sí me parece que la política es un sistema y para cambiar las cosas del sistema tenemos que intentar participar desde el voto, desde la opinión, desde todo. Algo que armamos todos. Exactamente. Y un poco de eso vamos a hablar en la columna. Ahí estábamos yendo, porque hablábamos un poco de tecnología y las nuevas tecnologías referidas a la política. Y contame, haceme un adelanto si se quedan picando. Bueno, sería lo que es la democracia Spotify o la democracia a la carta, ¿no? Ese sería el título para tener en cuenta de lo que les voy a contar más adelante, que tiene que ver con esto de el participar. Bien. Bueno, unos minutitos más los vamos a hacer esperar, pero muy interesante. Yo ya me muero de ganas. Nos vamos a tomar un cafecito para calentar la gola. Y en unos momentitos volvemos con esta columna hermosa de Jimena, que es una hermosa, ya se las vamos a mostrar en redes también para que la conozcan. Y bueno, cualquier pregunta que tengan o lo que quieran saber, pueden comunicarse a través del 11 64 85 03 88. Nos mandan un mensaje y encantadas se los contestamos. Esto es Un Día Más. Bueno, 15 horas 24 minutos, 31 grados 1, pero la verdad que está súper picante el clima, ¿no? Está pesado. Bueno, estoy con Jimena Fontana, que recién se las presenté, que vino a traernos una propuesta, una columna que habla de política, pero le estamos dando una vuelta de rosca. Acá no te vamos a venir a decir a quién tenés que votar, ni nada por el estilo, sino que nos trae un concepto. ¿Cómo estás, Jimé, de nuevo? Otra vez, buenas tardes. No me fui de acá. No. Contame un poquito, amplíame un poco de qué vamos a hablar. Bueno, el título sería Democracia Spotify. Ok. Todos sabemos lo que es Spotify, o sería Democracia a la carta. Ok. ¿No? Es como este tema de lo que tenemos que elegir. Pero antes de hablar de este súper concepto nuevo, que empezó en Alemania, el concepto, tiene solamente un año y lo están teorizando ahora, ¿qué es la democracia? Ok. Empezamos con algo que es la democracia. Que es muy necesario también. Exactamente. A ver, sí, porque todos sí sabemos lo que es la democracia, pero a ver. Bueno,
La democracia nació en Grecia. Sí. Tiene 2500 años el concepto. Sí. Y justamente demos significa pueblo y Creta significa gobierno. Es el gobierno del pueblo. Ok. Es muy simple, pero es para que nos acordemos que es el gobierno del pueblo. Después, si quieren, en otro momento les cuento más de la democracia y cómo nació el concepto y más, pero ante todo es cuando el pueblo se hace escuchar para que el gobierno lo escuche. Claro. Este es el tema. Nosotros hablamos sin importar raza, religión, color, origen, nada. Claro. El gobierno nos tiene que escuchar. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de qué es la democracia Spotify. Ok. Nosotros no somos las mismas personas que hace 2500 años. Por supuesto. Tenemos un montón de otros intereses, consumimos, la revolución tecnológica hace que estemos súper informados, también nos habilita a opinar sobre un montón de cosas en muchas plataformas. Lo que se dice la balcanización del trabajo, pero también esto de que no todo está dentro de un límite nacional, ¿no? La globalización ha hecho que los límites no sean tan claros en un montón de cosas, y menos cuando hablamos de opiniones y ideas que tienen que ver con el gobierno. Okay. Esto no pasa, aunque parece que esté contando un caso en Argentina, esto no pasa acá. Solamente es un concepto que empezó en Alemania. Como les decía, que fue en la Unión Europea. Okay. ¿Qué fue lo que está pasando? Igual que en muchos países del mundo, había para elegir 2 menús. ¿No? Sí. Con carne o pastas, ¿no? Con carne o pastas, nada más. Había solamente. Y la mayoría de las elecciones, estos menús lograban más del 80% de los votos. La gente era más tradicional y solamente elegía pastas o carne. Bien. Lo que fue pasando con el tiempo fue que se fueron fragmentando estos platos y empezaron a aparecer un montón de otras opciones. Lo mismo que nos pasa con Spotify concretamente. Es como, y no solamente esto de la diversidad, sino que la poca permanencia. Entonces es como, no solamente quiero... el tenedor libre sería. No solamente quiero un poquito de pastas, sino que quiero, un poquito de pastas, sushi... el postre, me gusta primero lo dulce que lo salado. Claro. Entonces, mezclar todo. Entonces, un poquito de cada cosa. Un poquito de cada cosa, y eso es lo que se llama fragmentación de partidos. Okay. El nuevo nombre es más atractivo, que es la democracia Spotify. Esto es algo que se fue viendo a medida que fue evolucionando la sociedad y que también tiene que ir evolucionando la democracia para adaptarse a estos nuevos ciudadanos, que no somos los mismos griegos que hace 2500 años, pero justamente lo que sucedió fue esto de muchos partidos que representan un montón de intereses. Hay veces contrapuestos, otras veces no. Hay sistemas de gobierno que permiten o que se adaptan un poco más a las fragmentaciones, y hay otros que no. Lo que pasa que, en definitiva, como es la decisión del pueblo, si vos no te sentís interesado por lo que hizo un candidato, te frustrás. Claro. Y ahí aparece la frustración de la democracia, que seguro que a un montón de personas le pasó algo parecido en algún momento, con algo que tiene que ver con el gobierno en general. Sí. Los que les decía, esto no es solamente algo que se ve en Europa, sino que también está pasando en América Latina, y que por supuesto en algún momento lo vamos a ver más marcado acá en Argentina. Por eso también muchos van a ver este fenómeno de que muchos partidos están dentro de una alianza o dentro de un frente electoral, porque solos no consiguen la cantidad de votos. Claro. Entonces se juntan un montón para llegar a esa cantidad de votos. Lo que pasa es que muchas veces ese juntarse en un montón no están de acuerdo en todas las cosas que piensan, y ahí se generan fricciones dentro de estos frentes electorales. Por ejemplo, en Europa, antes del Brexit, que fue cuando Gran Bretaña quiso salir de la Unión Europea, los europeos pensaban que nadie estaba muy a favor de esto de ser una región común, ¿no?, de la Unión Europea. Finalmente se dieron cuenta que hay muchos europeos que sí están a favor de ser una misma región. Entonces obliga a los países europeos a que se pongan de acuerdo en beneficios o en políticas que tengan que ver con toda Europa. Ajá. Nosotros en América Latina no tenemos esta lógica de región, pero sí tenemos esta lógica en los partidos, o sea, en los países que
a su vez eligen presidente y demás. Es una teoría un poco más compleja, pero lo que es importante, que me gustaría dejarles de mensaje es importante saber qué es lo que yo voy a buscar en un candidato. Bien. Porque la oferta va a ser enorme en esta elección o cuando lo quieran analizar o ver, pero por ejemplo, les pongo un ejemplo. En Europa hay muchos partidos verdes que se le dicen que son partidos ecologistas. Claro, sí. Acá en Argentina todos sabemos los problemas que tenemos, que venimos, ¿no? Que se le dicen problemas estructurales, pero tenemos la opción y la sociedad es más diversa, de poder elegir qué me interpela a mí, Jimena. Claro. Por ejemplo, para mí, yo vivo con mi perro Mateo, que es un galgo, y me interesa un montón el tema ambiental. Claro. Bueno, hoy no hay un partido que yo me sienta identificada, pero buscaría dentro del menú de partidos que hay para elegir el que hable de los temas que a mí me interesan del tema ambiental. Claro. Es una manera de aprovechar esta división, o sea, aprovechar esta selección de partidos. Va a haber muchas propuestas. Ahora, bueno, como les contábamos que el 13 de agosto se hacen las elecciones primarias abiertas y obligatorias acá en Argentina y el 22 las generales, va a haber mucho tema de muchos candidatos diciendo sus propuestas, mucha saturación en todos los medios hablando de este tema, y está bueno saber a mí qué me interesa para ver dentro del menú de candidatos que encontramos, como en Spotify, hacer tu propio playlist de, bueno, estos son los temas que a mí me gustan y yo quiero que mi candidato tenga esta playlist para yo después elegirlo. Elegir. Exacto. ¿Vos crees que esto es algo, a ver, no quiero ponerlo en términos tan generales como positivo o negativo, pero es un poco como que complica las cosas, ¿no? Porque en parte está bueno porque hay una mayor posibilidad de elección, ¿no? O sea, yo puedo elegir lo que me gusta, porque quizás dentro de un montón de cosas puedo elegir lo que me gusta, pero al diversificarse tanto, también nos complica un poco elegir, ¿o no? Por supuesto que sí, que complica el tema de elegir, pero es una realidad. A ver, sí, es lo que está es un sucediendo. tema, como que tampoco simplificar las cosas, o sea, simplificar los intereses a pollo o pastas, no sé si es la respuesta, porque hay gente que es como, a ver, hay que entender que nos hemos vuelto ciudadanos más complejos. Claro. Y como somos más complejos tenemos otras necesidades. Fácil no es, pero si hay un sistema de gobierno que debería administrar este sistema complejo, es la democracia, que es la voz de todos. Sí. Entonces, también para eso está fragmentado por partes, ¿no? Esta cosa de que, bueno, cada provincia tiene su gobierno, obviamente, ¿no? Siguiendo uno nacional, pero y respetar también, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo lo que yo, porteña, voy a necesitar que lo que un jujeño necesite o que una persona de Tierra del Fuego. Entonces, está interesante esto. Lo que sí me da un poco de miedo que se junten varios para ofrecerme una propuesta, porque digo, a ver, ¿viste cuando agarras una bandejita de carne en el supermercado que decís, pero qué lindo pedazo, y cuando lo das vuelta está lleno de grasa? Bueno, me da miedo de eso. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ser ciudadanos que tenemos el control de ese tipo de cosas, ¿no? A ver, claro. Esto también hace que los que, pongámoslo en este ejemplo, ¿no? El que está en el extremo, por ejemplo, ¿no? Hay una nueva generación que le gusta más los extremos. Bueno, siempre va a haber alguien más extremo en la etapa que viene, ¿no? Claro. Como que, entonces, obliga que también, ¿no? Como lo que es nuevo hoy, mañana ya no es nuevo. Totalmente. Y así un montón de cosas. Esto es lo mismo con las posiciones políticas. Claro. Es cierto que hay un riesgo en esto de somos todos diferentes, nos sentamos todos en la misma mesa. Ahora, se dice, es una palabra griega también, pero es concordia. La política son corazones latiendo juntos. Okay. Y el bien último es el bien común, y si no se ponen de acuerdo dirigentes políticos, que son los que representan al pueblo, no pueden pedir que el pueblo se tenga que poner de acuerdo con ellos. Es como es un ejercicio de la política. Claro. No es más fácil. Tampoco nos podemos quedar con el sistema político de 1950. No, porque aparte somos muchos más. Somos muchos más, nos informamos muchos más, nos interesan otros temas, claro. Existen otros problemas. Hoy totalmente. Argentina, por ejemplo, es una reserva de litio. Sí.
hace poco no se hablaba de todo esto. Claro. Bueno, el litio es un tema. Es un tema importante que se trate de la parte ambiental, y sí, hace unos años no se hablaba de lo ambiental o no como un tema importante que las nuevas generaciones que van a votar. Hoy en la Argentina se puede votar a partir de los 16 años para cargos, por ejemplo, para presidente. Sí. Está bueno que ellos, impongan también su agenda y tengan lugar en esta representación, y que no sea por ahí su abuela la que le diga, bueno, vos tenés que votar por Carmen. No, claro, que no le impongan la agenda y que sean ellos los que impongan también. Porque exactamente. Sí, una inyección de cosas nuevas. Ahora, digamos. fácil no es, pero que sea fácil no quiere decir que no se pueda llevar adelante, que no lo encontremos como alto, o sea, no encontremos ventajas para seguir por este camino. Y además, a ver, es una realidad, hoy cada uno celebra su individualidad, y está bueno que los que nos representen también tengan esta individualidad, aunque se puedan poner de acuerdo en temas comunes. Como que una cosa no quita la otra, es decir, tienen que acordar, tienen que llegar en todos los países del mundo. Esto no es solamente exclusivo de Argentina, esto pasa en Europa, entre naciones, pero digo, por ejemplo, cuando lo hablaban, esta es una teoría que habla mucho del tema de la pandemia, ¿no? Cómo en pandemia un montón de actores se pusieron de acuerdo muy rápido en cosas que eran muy importantes. A ver, la emergencia era muy grande, después pasaron un montón de cosas, bajó el agua, pero digo, y se pusieron de acuerdo. Ahora, eran todos heterogéneos, eran países diferentes, y se pusieron de acuerdo. Entonces, realmente cuando lo quieren, se ponen de acuerdo. Y aparte, en realidad también estamos hablando del bien común, que cuando uno se enfoca en eso, debería ser todo mucho más fácil. Obviamente, después hay miles y millones de factores que no tienen que ver con eso, pero digamos, a ver, en lo que a uno le respecta, ¿no? En lo que pasa en mi barrio, no sé, ya sea poner una plaza para que los niños, los perros, ¿entendés? Tengan... ¿Viste? O sea, eso ya son pequeñas cosas que hay que ir laburándolas, y después hacen al macro, ¿no? Pero empezar por eso, aunque sea. Guille, vos dijiste algo re importante, que es no son los mismos intereses, pero no son las mismas necesidades alguien que vive en Buenos Aires con alguien que vive en Córdoba. Claro. Entonces, esto también se da en el tema de los partidos locales o los intereses locales, ¿no? Un tema, nosotros tenemos, Argentina es muy amplia y tenemos amplitud térmica. Claro. En el norte hace mucho calor, en la Patagonia hace mucho frío. Sí. Bueno, y en Buenos Aires ahora ya no sabemos mucho qué hace, pero todo esto, ¿no? Así. Entonces, bueno, no estaría, o sea, no les tiene que interesar. O sea, si yo gasto mucho gas, el otro gasta mucha agua, digo, con los servicios básicos de la casa. Sí. Entonces, eso también hace que tengamos necesidades diferentes porque nuestro contexto es diferente. Claro, claro. O sea, yo, si paso frío, voy a usar más calefacción. Si yo paso calor, voy a usar por ahí más electricidad. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también hacen que nos tengamos intereses diferentes. Si a eso le sumás que somos generaciones diferentes, que, o sea, entonces tenemos géneros diferentes, pensamientos diferentes y todo, somos unidades. Y que el gobierno, en función de lo que significa la democracia, nos tiene que escuchar a todos. Bueno, ahí está este tema de ir eligiendo la carta de intereses de lo que más nos representa. Después en el medio, sí, por supuesto, no va a ser tan fácil, claro. Pero hay veces no solamente una voz tiene la razón, y muchas tienen la razón del mismo tema. Entonces está bueno también esto de tener como otras opciones, y además, si no nos sentimos representados, de alguna manera nos frustramos, y si nos frustramos ya pierde un poco la idea de esto de la democracia, de lo que me representa, y sigo viviendo en esta sociedad. Claro, es que igualmente, a ver, no nos queda la democracia dentro de todo lo que hay es lo mejorcito, digamos. Hasta ahora no encontramos errores, ¿no? otra, claro, con no sus errores, pero con todos los baches que hay y todas las cuestiones pero bueno, creo que sí, efectivamente la idea es ir ayornándonos, ir buscándole la vuelta para poder ir cerrando, y aparte también respetar al otro, la idea del otro, ¿no? Un poco como empezar a quizás con estas pluralidades, ¿no? Y estas playlists
que podemos elegir, podemos llegar a encontrar eso. Bueno, está fulanito de tal, no me gusta tanto, pero está el otro que equipara un poco y me hace sentir más tranquila. No sé, ¿no? Hoy la tecnología también nos tiene que ser una herramienta y no tiene que ser solamente, no esto de no, porque la revolución tecnológica y el avance, que muchas veces es súper positivo para un montón de cosas, pero hay muchos líderes políticos que te dicen, no, para mí el tema de las redes es como algo terrible, porque, bueno, a ver, es lo que es, llegó para quedarse, los cambios van a ser mucho más rápido, el pulso de esta nueva etapa con la tecnología es otra. Hay que aprovecharla. En aprovecharlo es esto, ¿no? De tener más cerca lo que pensamos, lo que queremos decir, que es otra herramienta. Y fundamental para mí es el participar en los procesos que tenemos para poder elegir a los que nos representan. Que por ahí es algo menor, yo sé que no está tan bueno, no es una emoción que todo el mundo se levante el domingo para ir a votar, pero es el momento en que todos podemos gritar a quien queremos o a quien no queremos, ¿no? Totalmente, y aparte es importante votar. Sí. No, bueno, cada cual hará lo que deba hacer y lo que quiera, pero es importante y no es un derecho que quizás nuestra generación todavía no lo valora tanto, pero con cualquier persona más grande que hables te va a decir, no, bueno, lo importante es poder que votar. Costó conseguir, te dicen que costó tener, así que es importante saber qué quiero primero en mi playlist para después ir a buscar a otro lado. Exactamente. Bueno, Jime, me encantó. Muchas gracias. Tenerte, espero tenerte seguido. Son los planes. Sí. Así que bueno, la gente también puede escribirnos al 11 64 85 03 88 y ahí mandarte preguntas si quieren. Encantada, sí, lo que tengan dudas. La idea es que estés todos los jueves con nosotros. El jueves que viene ya va a venir Dami. Se va a sumar otra voz, así que va a estar buenísimo también. Y bueno, nada más que agradecerte, un placer verte. Repetime el nombre de tu consultora. Concilium Consultora. Sí. Bueno, ahí me pueden contactar a mí o a mi socio, pero tenemos los canales para que nos contacten y bueno, lo que necesiten, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, te despedimos. Jimena Fontana estuvo con nosotros. ¿Y seguimos un ratito más?